Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero. Hoy, Apocalipsis 5, el trono. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta ahí por ahora. Y vemos que en el poder del Espíritu Santo, Juan pinta una nueva visión de cómo es realmente el mundo y cómo será. Es una visión que nos ayuda a enfrentar las realidades duras de la historia. Juan nos ayuda con lo que Jesús le muestra a tener una nueva conceptualización del mundo. Y Jesús nos provee nuevos lentes para mirar este mundo quebrantado, dolido. Y lo interesante acerca de las visiones de Juan es que deben ser escuchadas para poder ver. En ese orden, Juan primero oye y después dice vi. Entonces, lo que ve Juan entra por el oído y entra a la imaginación, pero por el oído. Las visiones de Apocalipsis 4 y 5 han moldeado la adoración de la iglesia por más de 2000 años. Por eso es tan importante, tan fundamental. Y el resto del libro de Apocalipsis se entiende con esta visión de Apocalipsis 4 y 5. En Apocalipsis, la gran pregunta no es qué es lo que sucede después, es qué es lo que Juan ve después. Entonces las visiones no son lineales en el tiempo, ¿no? Son como capas de una realidad. Y muchos malos entendidos con el libro de Apocalipsis ocurren por tratar de entenderlo como que fuera algo de eventos lineales que ocurren uno después de otro. En el centro de la visión, en el concepto, digamos, de lo que Jesús está revelando a una iglesia que va a sufrir más, porque esa era la situación que se estaba viviendo, los escuchas y receptores del mensaje de Apocalipsis, los primeros, iban a enfrentar más persecución en el futuro. Entonces, la visión del trono es fundamental para poder enfrentar las realidades. Y las cosas no son como parecen. Revisemos entonces. El capítulo 4 de Apocalipsis empieza así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. El mensaje del Evangelio es que la puerta al cielo está abierta. Y con lo que entendemos que pasa en el cielo, es como entendemos lo que pasa en la tierra. En el versículo 2 del capítulo 4 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El trono se menciona 47 veces en el libro de Apocalipsis. Fíjense qué importante que es. ¿Ya? Y ve Juan que alguien está sentado en el trono. Saben que el trono no está vacante, no está vacío. Alguien está sentado en el trono, alguien está en control del universo y de todo lo que está pasando. Y aquel que está sentado en el trono, en su mano derecha, tiene un rollo.
Un rollo escrito por dentro y por fuera, dice en el capítulo 5, versículo 1. Y es un rollo sellado. Un rollo es un libro, ¿no? Sellado con 7 sellos. 7, que es el número de la plenitud de Dios. Es decir, Dios es el que tiene control de ese libro. No es muy diferente que decir que Jesús, como lo vimos antes, Jesús tiene las llaves, lo que Él se abre no se cierra, lo que Él cierra no se abre. Hay paralelos en ese sentido, ¿no? De que Dios tiene control. Ese rollo contiene el plan de Dios de traer el reino del cielo a la tierra. Contiene el significado de la historia mundial, de tu historia, de mi historia, ¿no? Entonces Juan oye, en el versículo 2, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y cada cierto tiempo nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo termina esto? O como lo dicen Salmos y lo dice también en Apocalipsis 8, ¿hasta cuándo, Señor? Y queremos queremos revelación de la historia, de qué pasa después, cómo acaba esto. Y el versículo 3 dice que ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Entonces, ahí está angustia. Ninguno puede desatar los eventos, explicar. Y entonces, en el versículo 5, mientras Juan llora, uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uf, qué buena noticia. El león de Judá. Esto viene de Génesis 49:9, donde hay esta profecía de Jacob de que Judá es cachorro de león. Entonces, el león de Judá ha vencido. Ya, un descendiente de la tribu de David, de Judá, pero también raíz de David, descendiente de David, el Mesías. Él ha vencido. Y la gran sorpresa aquí es que escucha, ¿no? Juan, y entonces dice, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Entonces, imaginemos, quizás no lo describí tanto en detalle, pero el trono está rodeado por los seres vivientes, ¿no? Por los ancianos también. El trono está en medio. Y en medio del trono está, dice, un cordero como inmolado. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Juan? Mirar, y esperaba encontrar un león. Y lo que encuentra es un corderito. La palabra griega ahí ni siquiera es solo cordero, es un corderito, es un pequeño cordero. Y es un cordero sacrificado, es un cordero inmolado. Ese es el que está en medio del trono. Y este pequeño corderito tiene 7 cuernos y 7 ojos. Por supuesto, esto es lenguaje simbólico. Cada una de estas imágenes tiene detrás significado teológico, es un mensaje detrás de la imagen. Y este corderito vence, no como león, digamos, este corderito tiene 7 cuernos. 7, otra vez el número 7. Significa que tiene todo el poder. 7 es la plenitud. Completo.
Entonces, este corderito pequeño tiene todo el poder de Dios, todo el poder. Este corderito tiene 7 ojos. No significa que tiene 7 ojos, literalmente, pero los 7 ojos significa que tiene perfecta sabiduría. Es totalmente sabio. Y el cordero gana al sacrificarse, al entregar su vida. En la literatura del primer siglo, en el medio judío también, había la figura, en literatura apocalíptica, paralela, había la figura de un cordero guerrero, un cordero que guía al rebaño contra la bestia malvada. Pero en ninguna de esa literatura apocalíptica del primer siglo, paralela al Apocalipsis, se habla de que el cordero iba a ser sacrificado. No, era un cordero guerrero. Entonces lo que vemos en Apocalipsis 5 es una sorpresa, porque este cordero es victorioso por haber derramado su sangre y haber sido sacrificado. El cordero, este corderito, toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. No nos hagamos mucho lío. ¿Cómo un cordero con patitas puede coger un rollo? No, pues es que es simbólico. Ya. Y el corderito toma el rollo y en el versículo 8 dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando el cordero toma el rollo de la historia, hay adoración y entonces viene este nuevo canto, este cántico nuevo de decir el cordero, ¿no? Es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado. Por eso es que el cordero es digno y puede irrumpir así, de esta manera, y abrir el libro. Fíjense que no dice que el cordero toma el rollo y es digno porque resucitó. No dice eso. No dice que es digno porque es creador. No. Es creador. Y resucitó. Pero es digno de abrir y traer la revelación de la historia porque entregó su vida, porque se sacrificó en la cruz del Calvario. Entonces, en el centro del trono está Jesucristo, el Salvador, nuestro Salvador crucificado. El león gana la victoria como cordero inmolado, no como león. Y Jesús está en el centro del trono del universo. Y esa es la gran revelación del libro de Apocalipsis. Que Jesucristo es el poderoso, que Jesucristo está en medio del trono. Entonces, el secreto de la historia y la clave de la historia, de la culminación de lo que Dios está haciendo, es Jesús. Es Jesús. De cómo Él llega al trono a ser exaltado hasta lo sumo por haber entregado su vida. Entonces, este corderito, aparentemente frágil y débil, es todopoderoso, porque tiene los 7 cuernos. Y es todo sabiduría y conocimiento, porque tiene los 7 ojos. Eso es lo que quiere decir estas imágenes. Entonces Apocalipsis 5 nos dice que el poder que vence, el poder que gana, es la fragilidad
la debilidad del amor sacrificial. La sabiduría que vence es la locura del amor sacrificial. Y eso es consistente con lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios, versículos 24, 25, 27, donde dice que Jesucristo crucificado es poder de Dios, sabiduría de Dios, y que si los poderes y los gobernantes de esta era lo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado a Jesús. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8, nos dice que cuando crucificaron a Jesús, perdieron la guerra. Y una de las referencias que mencioné, Bruce Metzger, dice en su comentario que en lugar de un león que lastima a otros, el Mesías es el cordero sacrificado. Bruce Metzger, en su comentario quebrantando el código, rompiendo el código, dice que en lugar de un león que lastima a otros, el Mesías es el cordero sacrificial que lleva sobre sí las heridas, el sufrimiento, el dolor de todos. Ese es el secreto de la historia de Dios. Eso es lo que contiene el rollo de la revelación. De que Dios Todopoderoso trae el reino del cielo a la tierra a través del amor sacrificial. Entonces, por eso las 4 criaturas vivientes cantan este nuevo cántico, esta nueva canción. Y esto tiene implicaciones para los que seguimos al Cordero. Dice en el versículo 9, al Cordero le dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces es una visión muy parecida a la Pascua en el Éxodo, de cómo la sangre del Cordero que cada familia sacrificó de la Pascua, ¿no? Lo pusieron en los dinteles de las puertas para proteger a las familias del paso del ángel de la muerte. Entonces esa sangre, ¿no? Los salvó. Pero luego lo entendían, y lo vemos en otras porciones, que se entendía que la sangre, que por la sangre, por el Cordero, en fin, fueron redimidos, que Dios redimió a su pueblo. Entonces, algo parecido dice aquí, tú, el Cordero, fuiste inmolado, es decir, fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has rescatado para Dios. Y nos has rescatado, dice, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Es decir, este rescate es un rescate que rescata a las personas, sean de cualquier nación, de cualquier etnia, de cualquier linaje, de cualquier pueblo. Entonces ya no es un tema de una sola etnia. Es una sangre y es un sacrificio que se ofrece por toda la humanidad, ¿no? Y claro, las personas responden con fe para poder acceder a ello. Entonces esto habla de cuánto cubre o hasta dónde alcanza el sacrificio de Cristo. Y hace una clara referencia al pacto de Dios con Abraham. Génesis capítulo 12, donde después del desastre, la profundización del pecado, ¿no?, que llega a su máxima expresión en Génesis 11 con Babel. En Génesis 12 Dios llama a Abraham y le dice que de su descendencia serán benditas, serán bendecidas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Entonces, ese es el origen de esta familia, descendientes de Abraham,
que es Israel, y lo que dice es que Jesús cumple esa vocación y redime. Él, un descendiente de Abraham, Jesús, judío, descendiente de Abraham, da su vida y redime a todas las familias y a todas las naciones de la tierra con su sangre. Entonces, es así como a través de Jesús, Dios obra y ofrece salvación y bendición a todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto de Dios. Y Jesús cumple esa vocación y renueva ese pacto con su sangre. Y claro, la clave es seguir a Jesús. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Y en el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios, o sea, tú, el Cordero, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del sacrificio de Jesús? Constituir un reino, ¿no? De reyes y sacerdotes. Y esa es la promesa en el pacto, que lo vemos en Éxodo, está en Deuteronomio, está en varios lugares en el Antiguo Testamento. Entonces, los que seguimos al Cordero, podemos decir esto, ¿no? Nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos compra con su sangre, ¿no? Cuando derramó su sangre preciosa. Lo dice 1 Corintios 6:20. El apóstol Pablo dice, vosotros ya no sois vuestros, han sido comprados con precio. Cuando el Cordero derramó su sangre, fuimos constituidos reino de sacerdotes. Entonces habla de algo que ocurrió en el pasado. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y habla de algo en el futuro. Reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Él. Ahora aquí hay un detalle. Hay un detalle de estudio bíblico. El Cordero ya reina. Y su voluntad es que reinemos con Él. Algunos manuscritos antiguos lo ponen en tiempo presente y dicen, y reinamos sobre la tierra. No reinaremos, sino reinamos sobre la tierra con el Cordero, porque el Cordero ya reina y nosotros reinamos con Él. Entonces, algunos estudiosos del texto bíblico dicen que es más fácil cambiar del presente al futuro que del futuro al presente. Y por lo tanto, es mucho más posible que aquellos manuscritos que dicen que reinamos con Él son más auténticos. ¿Ya? Ahora, el Cordero ya está en el trono. Primera, en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5, dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, ya lo declara como el soberano, el rey que está sobre los reyes de la tierra. En Apocalipsis 2:28, cuando habla el mensaje a Tiatira, dice, en Apocalipsis 2:27, en el mensaje a Tiatira, la promesa de Jesús a la iglesia, para los que vencieren, dice, yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro
y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, yo ya he recibido de mi Padre esa autoridad, es lo que dice Jesús. Entonces él ya ha recibido la autoridad. El Salmo 2 dice que Dios, que este es un salmo mesiánico, y se aplica a Jesús, y Dios dice que le da a su Hijo las naciones como herencia. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21, Jesús dice en el mensaje a la Odisea: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dice: yo ya me he sentado. Entonces Jesús está ya instalado en el trono. Y esto se afirma en el resto del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículos del 32 al 33, Pedro dice que Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios. Y esto lo sabemos. Jesús, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Bueno, ya está sentado en el trono. Esas son las implicaciones. En Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, Pablo declara que Dios resucitó a Jesús de los muertos y lo ha sentado a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo dominio y potestad, sobre todo nombre, en este siglo y en el siglo venidero. Dios ha puesto todo bajo sus pies. En Mateo 28, 18, Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces Jesús tiene toda autoridad. ¿Lo crees tú? ¿Crees que esto es cierto? Lo reitera una y otra vez el Nuevo Testamento. Y este mensaje es para darnos confianza de que el mundo no anda a la deriva. Jesús está en el trono y Él es el que toma el rollo de la historia. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice que estamos sentados. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces habla de algo como que ya es. Entonces es importante que las cosas no son como parecen. Jesús nos ha redimido del poder del pecado y nos ha habilitado con su presencia en nuestras vidas y su Espíritu Santo para que podamos cumplir el propósito original de Dios en la creación de la humanidad, que está en Génesis 1, 27, de ser imagen de Dios, sostener la creación, administrarla, servirla, dar fruto, cuidarla y representar a Dios en este mundo. Eso es el reinado. Es otro tipo de poder. Jesús es el nuevo Adán. Él es el postrer Adán. Jesús es el postrer Adán. Él es el que hace lo que el primer Adán no pudo hacer. Y por eso es que los ancianos, los 24, que representan el pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios a lo largo de la historia, que encontramos en los capítulos 4 y 5, están en tronos. Ellos ya están en tronos. El pueblo de Dios reina, porque Cristo reina. Entonces es una visión de una realidad que para nosotros no es obvia. Empátelos. O sea, se trata de empatar estos 24 ancianos, que es el pueblo del Señor a lo largo de la historia, que en esta visión celestial del trono ya están en el trono, ya están en tronos. Y empátelo con Efesios, que dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo.
¿sí? Es consistente. La pregunta es, ¿cómo reina el Cordero en el mundo ahora? El Cordero reina como Cordero y no como león. Jesús reina como Cordero y no como león. Ese es el secreto de la historia. Jesús no reina como un león feroz que lastima a las personas. Reina como quien se sacrifica, quien vence sufriendo por el mundo y con el mundo. Jesucristo reina desde la cruz, como lo hizo en la encarnación, al llevar sobre sí mismo el sufrimiento del mundo. Y nosotros reinamos con Él de la misma manera, no como leones, sino como corderos. La cruz es el patrón, es la forma de la vida del pueblo del Señor. Nuestro reinado es servicio. Y el Señor nos llama a reinar con Él, a tomar la cruz todos los días, negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor. Y hacer lo que a Él le agrada, como Él es, mostrar al mundo como Él es, y así es como el reino de los cielos baja. Apocalipsis 5 y el resto del libro de Apocalipsis van a explicar un poco más sobre cómo es reinar y morir por el Cordero. Pero podemos adelantar esto, ¿no? Implica ser testigos de Jesús, de la verdad, de quién es la verdad, vivir en la verdad. Implica interceder, así como Jesús es el gran intercesor que nos invita a participar con Él en esta labor intercesora, ¿no? En el versículo 8 dice que estos 24 ancianos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El pueblo del Señor es un pueblo intercesor. ¿Ya? Y así es nuestro sacerdocio. Traemos al trono el mundo. Entramos en el sufrimiento del mundo y traemos ese sufrimiento al Señor. Caminamos con los que sufren. Pedimos a Dios misericordia y traemos gracia en el nombre del Señor. Amamos a nuestros enemigos, eso es reinar. Oramos por los que nos ofenden, eso es reinar. Reinamos a través del martirio, porque el mal es vencido con bondad, con dar la vida por quien no lo merece. Y ese es el secreto del rollo que está en la mano derecha del Todopoderoso y que Jesús toma y nos muestra el camino. Entonces, Apocalipsis es un libro de discipulado radical. Ni más ni menos. Así que les invito a adorar al que vive, a unirnos a esta adoración celestial del capítulo 5 de Apocalipsis y continuamos en nuestra próxima episodio con Apocalipsis 6.